vamos a empezar. La semana pasada arrancamos con esta miniserie. Estamos entre 1 de Juan y Juan, ¿verdad? Y he dedicado pues 3 mensajes al tema del futuro. La semana pasada hablamos de 3 cosas. Hoy vamos a hablar de la cuarta cosa, el juicio del gran trono blanco. Y el título es, por cierto, el título del mensaje en esta mañana es el juicio del gran trono blanco. Y luego la semana que viene acabaré esta miniserie hablando sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, que es la gran esperanza escatológica, ¿no? La gran esperanza del pueblo de Dios. Así que lo que voy a hacer antes de empezar con un texto es recapitular brevemente lo que vimos la semana pasada, sabiendo que algunos que no estuvisteis aquí. Luego voy a exponer temáticamente el asunto del juicio final. En estas predicaciones no estoy exponiendo versículos como tiendo a hacer. Estoy hablando temáticamente, ¿verdad? Recopilando versículos de partes diferentes de la Biblia bajo un título general, y el título de hoy es el juicio del gran trono blanco, y haré lo mismo la semana que viene antes ya de entrar en Juan. Bien, repito lo que os enseñé la semana pasada. Vimos 3 puntos. 1, estado intermedio. 2, segunda venida. 3, resurrección de los muertos. En cuanto al estado intermedio, os comenté que hay 2 lugares post-mortem. No hay 3. Pero la Iglesia Católica habla de un tercer lugar post-mortem llamado purgatorio. ¿Existe el purgatorio? Muy bien, muy bien. Así que, gloria a Dios, la predicación ha servido para algo, ¿no? Los creyentes que fallecen van directamente al paraíso, a la presencia de Dios, en estado almático, y los impíos van directamente en lugar de tormento a una prisión, y ahí citamos el ejemplo de Lucas 16, el rico, ¿no? Y Lázaro. Bien, en segundo lugar hablamos sobre la segunda venida, y repetí que la segunda venida es una sola. Hay una sola segunda venida. Yo sé que al decir esto me estoy metiendo con casi la perspectiva mayoritaria del campo evangélico en la actualidad, al menos en España, donde se enseña sobre 2 o 3 posibles venidas de Jesucristo. Pero de nuevo, yo estoy ahora mismo abrazando, ¿verdad?, lo que es el protestantismo tradicional. Sé que esto me expone a muchas críticas, pero entiendo que bíblicamente el peso está con la línea evangélica clásica, no con la línea que nació en el siglo XIX. Así que vimos que va a haber una segunda venida y hay 5 descripciones de la segunda venida. 1, será una venida visible. 2, física. 3, corporal. 4, repentina. Y 5 lugar, una venida gloriosa. Y luego acabamos hablando sobre la resurrección general de los muertos. Al volver Cristo por segunda vez, se produce la resurrección general de los muertos. Y explicamos que esta resurrección no es solamente para justos, sino también para injustos. Todos los seres humanos, no solamente los creyentes, todos seremos resucitados para presentarnos delante del gran trono blanco. Y ahí empezamos con la predicación de hoy. Así que el título general esta mañana de nuevo es el juicio del gran trono blanco, y tengo hoy bastantes puntos. Alberto, no te preocupes, los sermones suelen tener 2 o 3 puntos. Hoy tengo 9, ¿vale? No os asustéis, ya no va a volver Alberto, ya está, hasta luego Alberto, así un gusto conocerte. Ok, hay 9, pero no os preocupéis, van a ser puntos muy breves. No voy a estar aquí media hora desarrollando cada punto como suelo hacer. Voy a estar máximo 10 minutos por punto, y algunos puntos menos. Así que vamos a ver en primer lugar el número de juicios, porque hay personas que dicen que va a haber 2 juicios, 3 juicios, hasta algunos dicen que van a haber 7 juicios, ¿no? Según la literatura dispensacionalista, vamos a ver que hay un solo juicio. Número 2, ¿quién es el juez? Número 2, ¿quiénes serán los colaboradores del juez? Y creo que vais a sorprenderos ante algún dato que voy a compartir con vosotros en el tercer punto. Número 4, ¿quiénes serán los juzgados? Quinto lugar, ¿cuándo se dará este juicio? Aunque bueno, acabo de deciros que será después de la resurrección general de los muertos. Número 6, la razón por qué hace falta un juicio final, ¿no? Si Dios es amor, ¿cómo puede juzgar? Número 7, ¿cuál va a ser la base del juicio? ¿Cómo podremos ser justificados en el día final? 8, creo que este va a ser el punto más interesante. La Biblia habla de grados de recompensa y de castigo. Hay grados de recompensa en la edad venidera y también hay grados de castigo. Y vamos a citar algunos pasajes en esta línea. Y finalmente, número 9, punto más breve y corto, el resultado. Después del día de juicio, ¿qué pasará con estos seres humanos? Y vamos a ver que hay 2 lugares eternos, ¿no? Y hablaré
sobre uno de aquellos lugares eternos y a la semana que viene cielos nuevos y nueva tierra. Así que tenéis hoy 9 puntos. Voy a empezar entonces, primer punto que es bastante cortito. Número 1, el número de juicios que hay en la Biblia. El texto casi clave que voy a estar citando en varios momentos del sermón hoy se ubica en Apocalipsis 20. Y si queréis apuntar toda la referencia más amplia del 11 al 15, en algunos momentos citaré el versículo 12, en otros momentos el versículo 15, en otros momentos el versículo 13, pero el texto general, si tuviera que escoger un solo texto para ayudarme en el mensaje de hoy, sería Apocalipsis 20 del 11 al 15. Bien, empiezo entonces, en primer lugar, el número de juicios. Apocalipsis 20, versículo 12 dice: los muertos, estamos ahora después de la resurrección general, los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie ante Dios, o sea, ya tienen el cuerpo glorificado, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok, aquí tenemos el juicio del gran trono blanco. Están todos los seres humanos presentes, tanto los justos como los injustos. Hay un libro que habla sobre todas las obras de los injustos y además hay un libro de vida. Esto significa que el juicio es para todos, tanto los incrédulos como los creyentes. Los creyentes tenemos nuestros nombres en el libro de la vida, pero aquellos que no están escritos en el libro de la vida serán condenados porque no están en el Señor. Y dice el texto, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? ¿Fue lanzado a dónde? Al lago de fuego y azufre. Así que hay un juicio para todos. El que está en el libro de la vida recibe nueva tierra, que vamos a ver la semana que viene. El que no está en el libro está en el lago de fuego y azufre. Así que hay un solo juicio, un juicio final de justos, de injustos, de creyentes, de incrédulos. Cito aquí a William Hendrickson. Él dice: la Biblia habla siempre del juicio final como de un solo acontecimiento. La Biblia habla del día de juicio, no de los días del juicio. Consiguientemente, concluimos la primera parte de nuestro estudio hoy diciendo que va a haber un solo juicio a finales de la historia, después de la gran resurrección de todos los muertos. Habrá un juicio para los creyentes y habrá un juicio para los incrédulos. Los cristianos recibirán la vida eterna, nueva tierra, pero los impíos, como dice el texto, serán castigados eternamente. Bien, hasta ahí el primer punto. Bastante rapidito. Bien, número 2, y creo que podáis, sí, vais a ser capaces de contestar la segunda pregunta. Hermanos, si os preguntara ahora, ¿quién va a ser el juez en el día final? ¿Qué me diríais? Sí, el Señor, pero ¿cuál? Ya, Jesucristo. Bien, exactamente. Voy a citaros aquí, Juan 5:22. Ahora es verdad, hermanos, que sí, en un sentido sí, el Padre y el Espíritu Santo juzgan. Pero hay que entender que Dios es un Dios trinitario. Consiguientemente, todo lo que hace Dios, lo hace en comunión, lo hace en conjunto. Así que vale, aunque Jesucristo sea el juez, digamos con J mayúscula, el Padre y el Espíritu están también efectuando juicio a través de Él. O sea, no es que el Padre y el Espíritu no estén juzgando, lo están, pero el Hijo es el juez ya con J mayúscula. El texto que podéis apuntar aquí es Juan 5:22. Jesús dice textualmente: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces el Hijo, en virtud de su obra redentora, se ha constituido en juez, gracias, ¿no?, a Él ser fiel a los términos del pacto eterno. Dios ha convertido a su Hijo en juez, y dice Pablo lo mismo en Atenas, en Hechos 17:31, diciendo que el Padre juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, resucitando de entre los muertos. Y aquel varón, designado por Dios, resucitado de entre los muertos, se llama, ya, Jesús, más claro que el agua, ¿no? Así que el juez va a ser el Señor Jesucristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, versículo 10. Así que, hermanos, el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo son la misma cosa. Es el mismo juicio. Son expresiones diferentes para aludir a la misma realidad.
seremos juzgados en el día final. No hay 1000 años entre un juicio y el otro juicio. Es el mismo juicio. Así que bien, Cristo será el juez. Y según Anthony Huekma, es altamente apropiado que Él sea el juez. Pues, ¿por qué? Porque si tú eres un cristiano, ¿quién te salvó? Ya, Cristo es tu Salvador. Él es tu amigo. Él te defiende. Entonces, en el día final, qué consuelo para ti saber, querido hermano, que el juez es tu amigo. El juez te ama. El juez actualmente está a la diestra del Padre clamando por ti, intercediendo por tu vida. Ahora, si Satanás estuviera en el trono, madre mía, ¿cómo podría consolaros? Pero querida iglesia, vuestro juez es vuestro Salvador. Descansad, no podéis ser condenados. Sí, vamos a ver que hay grados de recompensa, pero tenéis la justificación, sois salvos, tenéis la vida eterna, gracias al juez que está en el trono. Gloria al Señor. Ahora, esto también es una mala noticia. Es una mala noticia para todos aquellos que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Si el juez no es mi Salvador, pues yo tengo por qué preocuparme. Pero si tu juez es tu Salvador, descansas y no tienes por qué temer la llegada del día final. Así que Dios entonces sí va a ser juez, pero va a efectuar su juicio a través del Rey, el Salvador, Jesucristo. Y también aprovecho, ya que estoy con el tema, pensando en la iglesia evangélica contemporánea, aquí nos podemos deshacer de esta idea humanista falsa que ha entrado en la iglesia, de que Jesús es amor, 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 ¿verdad? El Jesús fresa, el Jesús frambuesa. Jesús nunca juzgaría a nadie. ¿Y que Jesús no juzgaría a nadie? ¿Cuál versión de la Biblia está leyendo usted? El Jesús de la Biblia que nos salva es simultáneamente el Cristo que juzga. Y si tú no crees en un Cristo de juicio, no crees en el Jesús de la Biblia. Has inventado un Jesús según tu propio corazón enceguecido y no estás siguiendo al Señor. Así que Cristo ama, amén. Pero Cristo también juzga. Y no podemos de nuevo dividir, ¿verdad? Y separar y divorciar los atributos del Salvador. Cristo juzga porque la indiferencia moral hacia el pecado es una grave falta moral. Bien, así que en primer lugar, habrá un solo juicio de creyentes y de incrédulos. Número 2, el juez será Jesucristo. Sí, el Padre y el Espíritu estarán juzgando, pero Cristo será el juez ya principal. Ahora, punto número 3, creo que vais a quedaros sorprendidos. Bueno, la primera parte no vais a quedaros sorprendidos, pero la segunda parte mejor resulta interesante para la iglesia aprender algo. En cuanto a, bueno, esta palabra que me cuesta la vida decirla, ¿no? Colaboradores. ¿Quiénes van a ser los colaboradores del Señor Jesucristo en el día de juicio? Bueno, la primera respuesta, voy a leer 3 pasajes y a ver si veis algo en común que sale nombrado en estos 3 textos relacionados con los colaboradores del Señor. Leo 3 pasajes. Mateo 13 y 41. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Texto 1. Texto número 2. Mateo 24, versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Texto número 3, Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará lo uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En los 3 textos que acabo de nombraros, se nos revela expresamente la identidad de los colaboradores del Señor Jesús en el día de juicio. Así que, querida iglesia, ¿quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes son? Los ángeles. Los ángeles son aquellos que ayudan al Señor en su ministerio de juicio. Dice aquí en el texto, ¿no? Por un lado van a echar a los cabritos al horno de fuego. Eso es lo que vimos en Apocalipsis 20, ¿no? El lago de fuego es la misma idea. Pero por otro lado, los ángeles van a juntar a los escogidos. Hablando una vez más de salvación. No obstante, la parte tal vez sorprendente en esta mañana, chocante para algunos, es que la Biblia no solamente habla de los ángeles como por favor, que alguien me dé un sinónimo. Ayudantes, gloria a Dios, un beso para Sandra. Bien, además de los ángeles como ayudantes de Cristo en el día final, también, voy a leer otro pasaje, esto es chocante.
Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, Pablo pregunta a la iglesia, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que nosotros los santos hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y claro, los cristianos que dicen no hay que juzgar, bueno, ¿qué hacen con este versículo? No, es un mandato bíblico juzgar, ¿no? Ahora, lo que Pablo aquí tiene en mente es un asunto en la iglesia. Los santos no habían juzgado una determinada situación correctamente, y luego Pablo apela al juicio final, a la edad venidera, diciendo que los santos de alguna forma enigmática, ambigua, misteriosa, los santos también vamos a juzgar a los ángeles. Ahora hablo yo, y no tenéis por qué creer algo que yo pienso, pero me imagino que este juicio de los ángeles tiene que ver con los ángeles caídos, ¿no? Con los demonios, los ángeles que se rebelaron con el diablo en el principio, porque no tiene mucho sentido que los ángeles no caídos sean juzgados. Puedo estar equivocado, pero creo que la forma más sensata de entender 1 de Corintios 6, 2 y 3 es pensando en el juicio de los ángeles caídos, de los demonios, porque ellos sí van a ser juzgados. Os cito, por ejemplo, 2 de Pedro 2:4, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Él los entregó a prisiones de oscuridad, donde está el rico de la parábola de Lucas 16, para ser reservados al juicio. Entonces los ángeles caídos actualmente están en un estado de cárcel y en el día final van a ser juzgados. Y esto encaja con lo que estamos viendo en 1 Corintios 6. Si los demonios van a ser juzgados y nosotros vamos a juzgar a los ángeles, pues me imagino que de alguna manera vamos a poder juzgar a los demonios. Ahora, yo no sé honestamente cómo funcionará todo eso, porque la Biblia no nos habla más al respecto, pero podéis apuntar en vuestros cuadernos que habrá ayudantes angelicales y también ayudantes humanos. Los santos también juzgaremos a los ángeles caídos. De nuevo, me gustaría poder explicaros más sobre este tema, pero como decía Calvino, ¿no? Donde la Biblia guarda silencio, yo guardo silencio. Yo no estoy en el púlpito para, ¿verdad?, hablar de cosas extrabíblicas. Así que, bueno, hermanos, en primer lugar va a haber un solo juicio. Número 2, el juez se llama Jesucristo, Juan 5:22. Van a haber dos tipos de ayudante. Por un lado, el ayudante angelical, que bueno, todos tenemos esto bien claro, pero interesantemente, 1 Corintios 6, 2 al 3, tenemos ayudantes humanos, los santos glorificados. De alguna forma vamos a juzgar a los ángeles caídos. De nuevo, me gustaría poder enseñaros más sobre esto, pero no puedo, porque la Biblia no me da licencia para hacerlo. Bien, número 4. Vamos bien, ¿verdad? O sea, ya vamos por punto número 4 y estáis todavía despiertos. Que no tenéis por qué asustaros. Bien, número 4. Pregunta fácil. Según los textos que hemos leído, hermanos, los textos sobre Mateo que acabo de citaros, los textos el texto de Apocalipsis, ¿quiénes van a ser juzgados en el día final? Muy bien, todo. No solamente los creyentes, sino también los incrédulos. Si volvéis a estudiar Apocalipsis 20, del 11 al 12, habla de todos los muertos, de toda la raza humana, de pie delante del Señor. Un pasaje paralelo, Mateo 25, versículo 31, 32, habla de todas las naciones reunidas, ¿no?, delante del Señor. Pablo también dice en Romanos 2, versículo 6, que todos serán juzgados según sus obras. Luego en Romanos 3:6 dice que Dios juzgará al mundo hablando de todos. Así que la respuesta a esta pregunta es que todos seremos juzgados. Y Pablo también dice a la iglesia cristiana, por si alguien pensara, bueno, un cristiano no puede ser juzgado porque está justificado en Cristo. Pablo dice a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios 5:10, dice, es necesario que todos nosotros, y Pablo está hablando como creyente, nosotros, primera persona plural, es necesario que todos nosotros, cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. Y de hecho dice exactamente lo mismo en Romanos 14, versículo 10, casi palabra por palabra, diciendo todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fijaos de nuevo, utiliza la primera persona plural. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Y también, hermanos, hasta los pastores. Que no penséis que yo estoy aquí ahora, wow, qué bien, por fin puedo machacar a la iglesia con la doctrina de juicio. ¡Aleluya! No, hasta los pastores. Los maestros vamos a ser juzgados en el día final. ¿Hemos enseñado la palabra de Dios o hemos enseñado humanismo? ¿Hemos de verdad predicado, expuesto la palabra de Dios? Soportando todo el desprecio que este ministerio conlleva, o por amor a los aplausos, por amor a la gente, hemos intentado, ¿verdad?, no hacer enemigos. Seremos juzgados. De hecho, Santiago 3:1 dice que los maestros recibiremos mayor condenación. Porque claro, hermano, un falso profeta puede destruir una iglesia entera, ¿no? Tenemos que tener mucho celo por el púlpito. Pablo también en otro pasaje, cuando habla sobre el juicio de los pastores y maestros, está en 1 Corintios capítulo 3, y él dice que en el día final, que sí, los pastores, los maestros, ya que son nacidos de nuevo, serán salvados. Pero dice en el versículo 15 también que los ministros que no hayan edificado sus ministerios sobre Cristo sufrirán pérdida. Si han utilizado el ministerio para construir con madera, heno y hojarasca, sufrirá pérdida. Pablo dice textualmente, 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, el pastor tiene que tener muchísimo cuidado con lo que enseña en el púlpito. Por eso yo no vengo aquí el domingo por la mañana para hablar sobre mis sueños y mis visiones y mis proyectos y mis estrategias y mis ideas maravillosas y filosofía hueca. Yo os predico la palabra de Dios, porque yo sé que los domingos, sí, los santos se reúnen para escuchar la predicación, amén. Pero yo tengo que pensar que aquí en esta primera fila está sentado el Señor Dios Todopoderoso, atento a cada palabra que sale de mi boca, y por cada palabra ociosa que yo soltare en el nombre de Dios desde el púlpito, yo tendré que rendir cuentas. Y es por esta razón, hermanos, que me da igual ser odiado, me da igual contar con adversarios. Yo estoy bajo el deber de proclamar todo el consejo de Dios. Si la gente dice amén, lo tengo que predicar. Y si nadie dice amén, lo tengo que predicar. Ay, pero vas a tener enemigos. Me da igual, porque prefiero tener a todo el mundo en contra mía que al Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es más fuerte? ¿El hombre con sus reinos y potestades, o el Señor Dios Todopoderoso, creador de los reinos y de las potestades? Como dice John Knox, el reformador escocés, uno con Dios siempre es mayoría. Siempre. Así que lo siento, hermanos. Si habéis venido aquí a la iglesia para recibir, ¿verdad?, un mensaje egocéntrico, soñar cosas grandes, sois unas máquinas, lo siento mucho, aquí no es el lugar para recibir semejante mensaje. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios, las cosas agradables y las cosas no agradables, incluido el juicio del gran trono blanco. Yo tiemblo al subir al púlpito. Yo predico con temor y temblor. Y de la misma forma que la iglesia tiene que recibir la palabra con temor, con reverencia, el pastor enviado por Dios predica con temor y temblor delante de Dios. Todos seremos juzgados, hasta un servidor. Bien. Ok. Número 1, habrá un juicio. Número 2, el juez se llamará Jesucristo, Rey de Sion. Número 3, ayudantes, excelente, muy bien. Ayudantes angelicales por un lado, ayudantes humanos por el otro. Número 4, los juzgados seremos todos, hasta los pastores. Así que cuando descargáis vídeos entre semana de YouTube de pastores que están diciendo barbaridades, ellos rendirán cuentas por estos disparates que están soltando en el nombre del Señor. Ok, número 5, y no creo que tampoco sea muy difícil contestar la quinta pregunta hoy.
iglesia, pensando en lo que prediqué la semana pasada, ¿cuándo se celebrará este gran juicio final? Ya, justo después, ¿no? De la segunda venida. Excelente. Si leemos de nuevo Apocalipsis 20, del 11 al 15, vemos que en efecto es así. Justo antes de aquel pasaje del juicio final, tenemos en Apocalipsis 20, versículo 9, dice, subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego vi un gran trono blanco. O sea, la idea es que Dios vuelve la segunda venida, destruye a las bestias, a la gran prostituta Babilonia, a Satanás, y acto seguido se celebra el gran juicio del trono blanco. Así que la respuesta a la pregunta es, en efecto, en la segunda venida. En la segunda venida se celebrará este gran juicio final. Ok. Cristo entonces vendrá para juzgar, y aquí cito las palabras de la Confesión Belga, que está 100% gratis online, internet, ponéis en Google, Confesión Belga, PDF, podéis descargarla gratis. Agote y yo, de hecho, la estudiamos cuando éramos novios, la leímos juntos. La Confesión Belga, artículo 37, dice, es una maravillosa confesión protestante, cito, por último, creemos, según la palabra de Dios, que cuando llegue el tiempo señalado por el Señor, el cual nadie conoce, ok, claro, hay muchos diciendo que conocen perfectamente la fecha, ¿no? Del rapto secreto. Mentirosos. Pinocchio, ¿no? El cual nadie conoce. Y en cuanto se complete el número de los escogidos, nuestro Señor Jesucristo vendrá del cielo, corporal, visiblemente, así como ascendió con gran gloria y majestad, para mostrarse como juez de vivos y muertos, purificando este viejo mundo con llama y fuego. Y entonces todos los hombres aparecerán personalmente delante de este gran juez. O sea, ahí está en plan confesional. Vuelve Cristo, la renovación de la tierra y al mismo tiempo el juicio de todos, tanto creyentes como de incrédulos. Y hay algo interesante en la Biblia, hermanos, que la Biblia habla del gran juicio final como el día de Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 1, 10, en Filipenses 2, 16, Pablo habla del día final como el día de Cristo. Pero interesantemente, si habéis leído el Antiguo Testamento, y cuando el Antiguo Testamento habla sobre el día final, ¿cuál expresión utiliza el Antiguo Testamento para hablar del día final? Muy bien, el día del Señor. Pero ahora en el Nuevo Testamento se nos dice que el día final va a ser el día de Cristo. ¿Por qué pensáis que los apóstoles tachan el día de Yahvé, del Señor, del día de Cristo? Exactamente. Es una defensa de la deidad de Jesucristo. Yo sé que en 1 de Juan hemos visto un sinfín de pruebas de la deidad de Cristo, y en Juan vamos a ver aún más, pero aquí también hoy podéis apuntar esta demostración de la deidad de Cristo. El día de Yahvé, el día del Señor, es el día de Cristo. Él es Dios, absolutamente claro, ¿verdad? Indiscutible. Bien, hermanos, en el día final, los ojos omnipresentes de Cristo nos juzgarán tanto a creyentes como a incrédulos. Pero de nuevo, será un día de gran victoria, de alegría para los santos, y de perdición y de tormento para aquellos que no son del Señor. Número 6. La razón del juicio. ¿Por qué hace falta un juicio? Si Dios es amor, ¿por qué juzga? Según dicen muchos, ¿no? Hoy día, ¿no? Dios no puede juzgar si Dios es amor. Si Jesús es amor y Jesús nos perdona, Jesús definitivamente no puede ser juez. ¿Por qué tiene que haber un juicio final? Voy a compartir 4 o 5 razones con la iglesia. Seguramente hay más, y si pensáis en más, por favor, decídmelas para que las comparta con la iglesia esta tarde, para que ellos también aprovechen de vuestra sabiduría. Se me han ocurrido 4 o 5 argumentos principales. ¿Por qué hace falta un juicio final? Número 1, la doctrina de la santidad de Dios. Los hombres acabamos de tirar 16 semanas estudiando la doctrina de la santidad de Dios. Dios es santo
Por lo tanto, Dios es justo. Por lo tanto, tiene que castigar al malhechor. De nuevo, pongo una ilustración de la vida común y corriente de Almería. Tenemos un juez en Almería y delante de él se presenta un político que os ha robado 25 millones de euros. El político es denunciado, se presenta delante del juez en el tribunal y el juez le dice al político ese estafador: bueno, ya que soy un hombre amoroso, bondadoso, cariñoso, tengo nietos, ¿no? Yo te perdono, puedes volver a casa en paz. Queridos almerienses, ¿qué vais a hacer con aquel juez? Lo vais a, bueno, tú no, porque no matarás, ¿no? Pero es verdad, los que no son del Señor lo van a matar, así es, ¿no? Porque el juez, se supone que el juez, ¿qué tiene que hacer? Exactamente, defender la justicia. Dios es justo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede decir simplemente al pecador: pues ya está, vete a casa, tranquilo, te perdono. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Así que la santidad de Dios es la primera razón por la que el juicio es completamente necesario. En el día final, la justicia y la santidad de Dios serán vindicadas, ¿verdad? Defendidas abiertamente. En segundo lugar, el día de juicio es necesario para que Jesucristo sea vindicado públicamente, para que la reputación de nuestro Salvador sea vindicado a nivel global en el día final. ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando nuestro Salvador salió de este mundo, Él salió condenado como un vil criminal, ¿verdad? Los judíos acusando a Cristo de ser un blasfemador, los romanos crucificándolo como otro rey, es decir, un revolucionario político. El hombre emitió su sentencia injusta contra Jesucristo. Y ya que es así, Dios se encargará de que en el día final la reputación de su glorioso, amado, unigénito de Dios sea pública, internacionalmente defendida, vindicada, proclamada. Nadie podrá dudar de la justicia y la rectitud del Señor Jesucristo en aquel día. Así que ya que Cristo será el juez en el día final, su reputación será vindicada, que en gran parte es menospreciada hasta el día de hoy en el mundo, no solamente entre los judíos. Primera razón, santidad de Dios. Número 2, la defensa de la reputación de Cristo. Razón número 3, el día de juicio es la respuesta a miles de millones de oraciones. Repito, el día de juicio es la respuesta a miles de millones de oraciones. Hermanos, el viernes, porque estaba de conferencia, el viernes en la oración estudiamos 3 palabras. Venga tu reino. Venga tu reino. Ahora mismo los mártires, según Apocalipsis, capítulo 6, están clamando al Padre: ¿hasta cuándo no juzgarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no vengarás? Te vengarás de los moradores de la tierra. En generación tras generación, ante las justicias que vemos en el mundo, cuando nosotros mismos nos sentimos bajo la presión de Faraón, de Babilonia, de un mundo completamente perverso y corrupto, empezamos a clamar: Señor, haz justicia, venga tu reino. Y la palabra nos enseña que el día de juicio es la respuesta de Dios a estas oraciones que se vienen levantando desde los días de Abel en adelante. Dios vindicará las oraciones de su pueblo en el día final. ¿Cómo podemos pensar, verdad, en Asaf, en los salmos, quejándose por la prosperidad del impío? Dios resolverá todas las contradicciones del presente en el día final. Número 4, penúltimo. El día de juicio es necesario para asignar a cada uno su lugar eterno. Porque claro, no solamente estaremos los cristianos en el día final siendo juzgados, también estarán los incrédulos. Y como leí antes en los textos sobre los ángeles, los ayudantes, vimos que los cristianos vamos a la nueva tierra, gloria a Dios, pero los impíos son lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces el juicio final es necesario para que sea declarada la sentencia final y eterna de todos los seres humanos. Y aquellos, de nuevo, condenados en aquel día, servirán
¿verdad? Estarán siendo atormentados juntamente con Satanás, las dos bestias y todos los enemigos de Cristo. Y en quinto lugar, y esto lo voy a explicar en el octavo punto de mensaje, ¿ok? Habrá grados de recompensa y de castigo. Habrá grados de recompensa en el cielo y habrá grados de castigo en el infierno. Ahora, no estoy hablando de salvación y de condenación. No, por favor, no me malinterpretéis. No estoy predicando salvación por obras. Pero sí la palabra nos aclara que habrá un juicio y a través de aquel juicio algunos serán más recompensados que otros y algunos serán más castigados que otros. Pero de nuevo, en el octavo punto de mensaje voy a defender esta idea con varios textos de la palabra. Bien, he nombrado 5 argumentos. Y de nuevo, si a ti se te ocurre algún otro argumento, por favor, al acabar el culto hoy, acercaos, hablad conmigo y comentadme vuestra idea. Número 1, el día de juicio es necesario para la santidad de Dios. Número 2, para vindicar la reputación de Jesucristo. Número 3, para resolver todas estas contradicciones del presente, ¿no? Y para contestar estas oraciones, miles de millones de oraciones, venga tu reino, haz justicia, Señor. Número 4, se asignará a cada uno su estado eterno. Y número 5, para acabar, y veremos en el octavo punto, grados de recompensa y grados de castigo. Bien, antes de entrar entonces en el octavo punto, tenemos número 7, la base del juicio. En base a qué podemos nosotros ser justificados, salvados en el día final. Bueno, hermanos, estamos en una iglesia evangélica. Os anuncio a Cristo domingo tras domingo. Mi tema no, predilecto, no me canso de anunciar al Salvador desde este púlpito dando gloria a Cristo. ¿Cómo podemos, amada iglesia, ser justificados en el día final? Ahí está, exactamente. Hermana, ¿fe más obras? No, fe. Sola fide, ¿verdad? La tercera sola ahí del póster, ¿no? Que en realidad es la cuarta, pero sale ahí en tercer lugar, no sé por qué. Pero bien, sola fide, solamente la fe en el Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. La base del juicio entonces. La pregunta aquí, ¿cuál es la base del juicio? Se contesta en primer lugar en base al Evangelio. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que ha derramado de su sangre por el perdón de los pecados, que ha resucitado corporalmente al tercer día para darnos la vida eterna, si tú crees en este Cristo, eres justificado. Y ahora mismo estás tan justificado como lo estarás también en el día final. Tu estado, tu medida de justificación no aumenta ni disminuye. Tú eres justificado una vez y para siempre. Así que, si has recibido el amor del Evangelio, si amas a Cristo, te glorías en Cristo, no estás aquí creyéndote una buena persona, bueno, yo no soy tan malo, no soy pedófilo, no soy violador. No. Si tú de verdad entiendes que Cristo es tu única esperanza, aleluya, eres justificado. Dios te va a mirar en el día final, Cristo te mirará diciéndote, tú eres mi amigo. Yo te declaro justo, tú eres de los míos, tú has depositado toda tu fe en mí, te declaro justo. Así que la primera base del juicio en el día final es el Evangelio. El Evangelio. Si tú crees el Evangelio, puedes morir en perfecta paz. Aunque tu santificación haya dejado mucho que desear, aunque no seas el producto acabado todavía, puedes morir en paz sabiendo que serás 100% justificado no por tus obras. Pero, ¿qué pasará con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Hace 3 días en internet, es una pregunta frecuente que me lanzan. Pastor Will, ¿qué pasará con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo crucificado, Cristo resucitado, único mediador entre Dios y los hombres? ¿Qué pasará con ellos? Bueno, la Biblia sí que nos da la respuesta. La respuesta está en Romanos 1 y luego también en Romanos 2. Y Pablo nos explica que vale, el hombre natural no ha recibido el Evangelio, no ha recibido, ¿verdad? La proclamación del Evangelio. Pensemos en una selva, en un bosque lejano, por ejemplo. El nombre de un bosque. Amazonas, ¿no? Amazonas. Se dice así, ¿no? En las Amazonas. Bien, pensemos en una tribu alejada en las Amazonas que nunca han sido los habitantes de aquella jungla expuestos
al Evangelio. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, Pablo dice en Romanos 1 y 2 que todos son pecadores. No solamente aquellos que han recibido el Evangelio, no solamente aquellos que han recibido la ley de Dios, sino que también todos aquellos, por el simple hecho de ser hijos de Adán, hijos de Eva, ya son pecadores. Y Pablo utiliza dos ilustraciones. La primera ilustración en Romanos 1 es una prueba externa, y en capítulo 2 de Romanos usa una prueba interna para enseñarnos que todos han recibido luz de parte de Dios, pero todos han pecado contra la luz, consiguientemente todos son dignos de castigo. A ver si la iglesia, bueno, voy a lanzar la pregunta. En Romanos capítulo 1, Pablo nos da una prueba indubitable de que todos los seres humanos, no solamente aquellos que conocemos el Evangelio, todos los seres humanos conocemos a Dios, sabemos que hay Dios, y esta prueba externa es, pues muy bien, en efecto, la creación da amplio testimonio de que hay un creador detrás de todo. Y de nuevo, hasta las tribus más lejanas hay conceptos de deidad. Se nota que el hombre tiene este espíritu religioso ya de por sí. Y en capítulo número 2 de Romanos, Pablo dice que en la segunda prueba, esta vez interna, subjetiva, que también nos da a todos la seguridad de que hay un Dios. Y esta segunda prueba, la interna, es, pues muy bien, wow, ¿por qué no predicáis vosotros? Si lo hacéis mejor que yo, hermanos. Aleluya. Creación por un lado, conciencia por otro. Conclusión de Pablo: todos han pecado. Con la palabra de Dios han pecado. Sin la palabra de Dios han pecado. Por lo tanto, por ende, consiguientemente, todos son dignos de castigo. Y ya que es así, es por esta razón que creemos en enviar a misioneros hasta los confines de la tierra. Porque ponte a pensar en lo siguiente por un momento. Digamos que yo acabo de decirle a Gustavo que si una tribu lejana que nunca ha oído el Evangelio, todos ellos van a ir al cielo por no haber oído el Evangelio, yo nunca voy a enviar a misioneros a aquella tribu. ¿Por qué no? Ajá, y digamos que yo envío a Gustavo a las Amazonas con la bendición de Karina, ¿no? Para ser nuestro misionero, palabra de vida, le damos 2.500 euros al mes. Y le enviamos a Gustavo a predicar y no se convierten ante la predicación de Gustavo. ¿Qué va a pasar con esta tribu? Van a ir al infierno. O sea, en realidad, en vez de estar ayudando a la tribu, al enviar al misionero Gustavo, estaremos condenando a aquella tribu. Así que es mejor ni siquiera predicar la palabra. Si tu vecino no ha oído el Evangelio, por favor, hermano, no le prediques el Evangelio a tu vecino, porque le vas a enviar al infierno, ¿entendéis? Entonces, el Evangelio presupone la condenación de la raza humana. Y es por esta razón que queremos enviar a misioneros, levantar evangelistas para que prediquen en todas las naciones, porque las naciones ya están condenadas fuera de Cristo. Cito aquí a R.C. Sproul, recién difunto. Dice: Cristo fue enviado a un mundo que ya iba en rumbo al infierno. Jesús no llegó a un mundo inocente. Jesús no llegó a un mundo que no tenía conocimiento de pecado. Jesús llegó a un mundo malvado, corrupto. Incluso aquellos que no habían recibido la palabra de Dios habían pecado contra la luz del Señor y serán castigados. Ahora yo entiendo, como voy a explicar ahora en el octavo punto, habrá grados de castigo. Y aquellos que han pecado contra el conocimiento del Evangelio son más culpables que las tribus de las Amazonas que están ahí sin haber recibido la palabra del Señor. Pero de nuevo, en el octavo punto, defenderé esta idea. Así que dos respuestas. ¿Cuál será la base del juicio final? Base número 1, el Evangelio. Si tú hoy crees en el Evangelio de Cristo, eres salvo, justificado. Aleluya, gloria al Señor. Base número 2, la luz natural del Señor que Él da a todos los seres humanos. La luz externa de la creación, la luz interna de la conciencia. Y cada ser humano será juzgado según su nivel de conocimiento. No habrá ninguna persona inocente en el infierno. Y el tema es que hay una pregunta tramposa, y con esto acabo el séptimo punto. Hay una pregunta tramposa que a veces nos hacen, ¿no? Nos dicen, y a ver si veis aquí el engaño en la pregunta. Nos preguntan, hermana Estela, ¿qué pasará con todos los de las...
digamos, asiático, ¿no? Que nunca ha escuchado el Evangelio. ¿Qué pasará con todos los asiáticos inocentes que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Cuál es el engaño en esta pregunta? Exactamente, nos lanzan esta pregunta semana tras semana, pero la presuposición de la pregunta es errónea. Tú le tienes que hacer entender a tu interlocutor que no hay tal cosa como un asiático, un africano, un europeo inocente, por cuanto todos pecaron. No dice todos, bueno, menos las tribus remotas de las Amazonas. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos han pecado de una manera más grave que otros, pero todos han pecado. Y ahora el punto número 8, y esto ya, wow, es fuerte, pero bíblico. Y de nuevo, al preparar el mensaje, he consultado a muchos autores diferentes, ¿verdad? De nuestra fe protestante, evangélica, y todos hablan con claridad en cuanto a los grados de recompensa y los grados de juicio en el día final. Esto no es un invento mío, eso es algo, ¿no?, que tenemos en nuestras confesiones y también en las obras de teología sistemática. Bien, número 8. Habrá grados. Ok, número 7, somos justificados. Ramón no puede ser condenado. Carolina no puede ser condenada. Han depositado su fe en Cristo, son justos delante de Dios. Ya está, aleluya. Pero ahora, hay un grado de recompensa y hay un grados, mejor dicho, de castigo. Vamos a comprobar esto bíblicamente. En el sexto punto de mensaje dije lo siguiente: el juicio final existe para que cada uno reciba su grado de recompensa o de castigo. Habrá niveles diferentes de recompensa o de castigo. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿De qué va todo esto de grados de recompensa y de castigo? Bueno, voy a empezar aquí con una cita de Martin Lloyd-Jones. Él dice: a veces yo creo que hay un peligro, y es que en nuestro afán por recalcar la salvación por la sola fe, caemos en el error de olvidar esta diferenciación basada en nuestras obras, en nuestra fidelidad como cristianos. O sea, Martin Lloyd-Jones aquí está diciendo: sí, yo creo en la salvación por la sola fe, amén, así es. Y el que negare la doctrina, ¿no?, de sola fide es un hereje. No hay que hacerle caso. Pero a veces los evangélicos hacemos tanto hincapié en sola fide, sola fide, sola fide, que nos olvidamos de que también seremos juzgados según nuestras obras como creyentes. Así que bien, hermanos, voy a comentar algunos hay más. Simplemente he cogido una selección, sabía que el mensaje iba a ser larguillo, así que me he limitado a un par de textos. Vamos a ver dónde la palabra habla sobre grados de castigo y de recompensa. Podéis apuntar Lucas 12, 47 al 48. El Señor dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así que subrayar ahí, ¿no?, el adverbio muchos. Y luego dice: mas el que sin conocerlas hizo cosas dignas de azotes, será azotado, muy bien, poco. Entonces hay muchos azotes y hay pocos azotes, y Cristo da la explicación, día final, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, por esto he dicho antes que si tu hermano, además de recibir la luz natural de la conciencia y la luz natural de la creación, si tú encima has recibido la ley del Antiguo Testamento y el Evangelio de Jesucristo, si tú pecas contra este conocimiento, eres más digno de azotes que aquel hombre en una tribu remota de las Amazonas. Tú has pecado contra más luz. Consiguientemente, tu responsabilidad es más grande. Es por esta razón que los cristianos, y sobre todo los pastores, no debemos nunca jactarnos de nuestro conocimiento bíblico y teológico. Nos tiene que producir temor y temblor, porque al saber que tenemos más conocimiento, más profundidad, esto significa que tendremos que rendir más cuentas en el día final.
Y hoy que encontramos, ¿no? Toda la gente online jactándose de ser teólogos y expertos en la palabra de Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado. Más luz, más responsabilidad. Luego también un texto de Cristo. En Mateo 11, 21 y 22. Mateo 11, 21 y 22. Jesús dice: ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, y aquí está la parte fuerte, en el día de juicio que estamos estudiando, en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque será más tolerable para ellos el juicio. Exacto. Ellos fueron expuestos a menos luz y no eran tan culpables como las ciudades aquí nombradas, Corazín y Betsaida, que vieron más milagros, recibieron más enseñanza de Jesús y al endurecer sus corazones eran más dignos de condenación y de castigo. Y también podemos pensar en la parábola de las minas en Lucas capítulo 12, donde las personas, ¿verdad?, que han utilizado sus talentos para la gloria de Dios serán grandemente recompensados. Algunos recibirán 5 minas más, otros 2 minas más, y otros, lo poco que tienen será quitado y serán atormentados. Y también, hermanos, podríamos ver un pasaje que cité cuando hablé sobre los pastores y nuestro juicio. La palabra de Dios dice que los pastores, los maestros, ¿no?, los ministros públicos de la palabra, seremos más severamente juzgados. Y si yo edifico mi ministerio en Almería, no en Jesucristo, no predicándose el evangelio, no exponiendo todo el consejo de Dios domingo tras domingo, si yo me dedico a daros charlas motivacionales, si yo me dedico a predicar prosperidad, confesión positiva, si yo me hago judaizante o testigo de Jehová para no celebrar mi cumpleaños, no, el año que viene, si yo edifico mi ministerio aquí, ¿verdad?, con madera, con heno, etcétera, yo voy a sufrir pérdida. Pero hay otros pastores que están edificando sus ministerios a partir de Jesucristo, a partir de la cruz, a partir de la sana palabra del Señor. Y la Escritura nos revela que aquellos pastores fieles van a ser grandemente recompensados. Así que, hermanos, curiosamente, ¿no?, pastores, predicadores como Juan Bautista, que eran completamente cristocéntricos, que salieron de este mundo sin nada, odiados, decapitados, van a ser más recompensados en la edad venidera que muchos de los famosos predicadores multimillonarios de nuestros días que están negando la palabra de Dios. Así que un pastor puede sufrir pérdida, y esto implica grados de recompensa. Hermanos, por esta razón, yo os predico a Cristo por varias razones, ¿no? Primera razón, porque yo amo a Cristo. Cristo es el amor de mi vida. Él me salvó. ¿Cómo voy a dejar de anunciar a Cristo? También en segundo lugar os anuncio a Cristo porque somos vosotros. Sois ovejas. ¿Qué necesitáis? Vosotros no necesitáis que yo os hable sobre mis ideas. Vosotras, ovejas, necesitáis a Cristo. Y si os predico a Cristo, os estoy dando lo que necesitáis y estáis agradecidos al Señor, ¿no?, por el ministerio de un pastor que predica a Cristo. Pero también en tercer lugar, yo os predico a Cristo, yo os predico el consejo de Dios, hermanos, porque vivo a la luz de la segunda venida. Yo no vivo en una burbuja, yo no vivo ahí en un mundo de ficción, yo voy a morir. Ya tengo 36 años, hermanos, estoy ya medio muerto, me queda poco tiempo. Y yo vivo a la luz de esta realidad. Un día yo tendré que rendir cuentas delante de Dios por cada palabra emitida desde este púlpito en el nombre del Señor. Así que, hermanos, tenemos que pensar que va a llegar un día en el cual habrá grados de recompensa y grados también de castigo. Y creo que, la parábola de las minas está en Lucas 19, no está en Lucas capítulo 12. Pido disculpas, ahí me he equivocado con la referencia. Así que bien, en primer lugar, entonces, 2 aplicaciones antes de pasar al último punto, que es muy sencillo. En primer lugar, si va a haber un grado de castigo, es una mala noticia para vosotros que estáis aquí presentes y no estáis en Jesucristo. Porque vosotros en esta mañana habéis oído el evangelio,
os he anunciado la buena noticia de que Cristo ha derramado de su sangre por el perdón de los pecados y que ha resucitado corporalmente al tercer día para dar la vida eterna. Ahora os exhorto en el nombre de Dios a arrepentiros, a creer el Evangelio. He cumplido con mi deber. Os he anunciado el Evangelio. Vuestra sangre no está sobre mis manos. Vosotros habéis recibido el Evangelio. Estáis sin excusa. Consiguientemente, si partís de este mundo sin estar en paz con Dios en Cristo, seréis grandemente castigados y sois más culpables que, de nuevo, aquellos hombres de aquella tribu remota, perdida en las Amazonas, que nunca ha recibido la luz del Evangelio. Sois más dignos de castigo en el día final. Pero en segundo lugar, también una aplicación ya para la iglesia. Lo que os estoy enseñando, queridos hermanos, tiene que exhortaros en vuestra santificación. Sí, andamos en santificación por amor al Señor, queremos glorificar a Dios, ¿no? Honrar a aquel que nos salvó en todas las áreas, en todas las decisiones de nuestra vida. Pero, queridos hermanos, también os animo a pensar en vuestra santificación a la luz también de la recompensa venidera. En el contexto, ¿no?, de 2 de Juan capítulo 1:8, cuando está hablando de anticristos, personas que han dividido la iglesia, y luego algunos hermanos apostólicos tonteando, ¿no?, con los anticristos, Juan dice muy solemnemente, mucho cuidado, no vaya a ser que perdáis vuestra recompensa. Y entiendo que Juan está pensando en estos términos de grados, ¿no? Hermanos, vosotros que sois salvos, vais a ser justificados sí o sí. Cristo murió por vosotros, no podéis ser condenados, pero os recuerdo hoy que seréis juzgados según vuestras obras en el cuerpo después del conocimiento del Señor. Ya no para salvación, sino para lo que estamos comentando, grados de recompensa. Y mi deseo para todos vosotros es que obtengáis una plena recompensa. De la misma forma que yo no quiero sufrir pérdida en el día final, yo no quiero que mi obra sea quemada, yo no quiero que nadie aquí tenga que sufrir pérdida en el día final, debido a una vida de cristianismo, una vida egoísta, yo-céntrica, tibia, apática, sin celo por los medios de la gracia. Hay hermanos aquí, ¿no? Podríais estar más en la palabra, podríais estar más orando, podríais estar congregándoos más entre semana con los hermanos. Si sois sinceros en vuestros corazones, podríais estar haciendo mejor uso de los medios de la gracia, pero no lo estáis haciendo. Y de nuevo, no estáis bajo maldición, no vais a ser condenados, pero estáis perdiendo recompensas. Y me da pena, hermanos, hablar de esta manera, pero es así. Los tibios, los apáticos, los que no hacen un buen uso de los medios de la gracia, sufrirán pérdida. Tened esto en cuenta. También vosotros, padres, ¿cómo están vuestras casas? ¿Estáis orando con vuestras esposas? ¿Estáis discipulando a vuestros niños? ¿O sois unos pasotas? ¿Estáis pasando olímpicamente de